buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tenemos con nosotros a un autor que es, digamos, controvertido porque el tema que toca es un tema que, bueno, a las altas esferas de nuestro país durante muchos años, y creo que todavía, pues les produce una cierta alergia el que se toque un tema que, bueno, ha sido el responsable, y lo iremos viendo a lo largo de la entrevista, de algunos de los momentos, digamos, aciagos, por no decir otra cosa más fuerte, de nuestra historia. Y para hablar de este libro que tengo ahora mismo en mis manos y para, bueno, desentrañar algunas cosas, no muchas, porque yo siempre digo lo mismo, yo charlo con mis invitados, no los entrevisto por una sencilla razón, porque si usted quiere desentrañar cosas, pues es conveniente que se haga con el libro y lo lea con tranquilidad. No lo lea, lo estudie, porque este libro es más de estudiarlo. Tenemos al otro lado de la cámara y del micrófono al autor. Buenos días, Francisco Gámez Balcázar. Buenos días, Antonio. Bueno, Francisco Gámez, que ha sido cazador paracaidista o paracaidista de la Brigada Paracaidista, creo, ¿no? Sí. Sí, porque incipiente brigada paracaidista, porque creo que fue en el año 1966 cuando recibió ya dentro de la orgánica del Ejército de Tierra la calificación de brigada, pero antes, cuando yo entré, todavía era agrupación de banderas paracaidistas, primera, segunda y tercera. A mí me tocó ya la última, la más moderna, la tercera. Ortiz de Zárate. En la Ortiz de Zárate, primer oficial paracaidista caído en IBNI, en acto de servicio, en combate. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de cosas y no precisamente vamos a hablar de la Brigada Paracaidista, pero sí vamos a hablar pues de esos territorios españoles que eran españoles y que la verdad es que según la ONU lo siguen siendo y tenemos que descolonizarlos, a pesar de lo que diga el actual presidente del Consejo de Ministros. Vamos allá. Tú has escrito un libro, te llamo de tú porque los dos somos ya muy mayorcitos, sí, que se llama El secreto de la bomba atómica española. La mayoría de los españoles, el 97, el 98%, por no decir el 99%, pues desconocen que España tuvo en su momento una bomba atómica que, bueno, podría haber sido utilizada. No sé si estaba correctamente fabricada o no, pero lo que sí es cierto es que hubo un programa durante muchos años para esa fabricación y ese programa pues fructificó tanto que, bueno, digamos que ayudó a cambiar la historia de España a partir de los años 70, de los últimos años de Franco. Y mi pregunta es, ¿tanta importancia podría tener el que España dispusiese de esa bomba atómica para las cosas que pasaron en esos años 70? Sí, tenía importancia y mucha. La tenía porque primero era un programa secreto, evidentemente, como casi todas las cosas entonces, muy bien diseñado, muy bien realizado y muy bien planificado, incluso con las pruebas nucleares que se tenían que hacer a mediados de 1977 y comienzos del 78. Es decir, se había concluido todo el programa, el proceso de I+D+, de producción de las armas, e incluso había un estudio secreto hecho por dos jefes militares, uno del aire y otro del ejército de tierra, en el que se había entregado al antiguo CSD, que supongo Antonio, que a ti te sonará, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Efectivamente. De la Nacional. Un dossier secreto en la que ya se comunicaba al Alto Estado Mayor, a través de la Junta de Energía Nuclear, que España estaba en capacidad de producir 30 bombas nucleares. Bueno, esto ya en 1970.
Ya, vamos a ver, 30 bombas nucleares, pero ¿realmente nosotros necesitábamos tantas o nos bastaba con entrar en el club nuclear para afianzar ese posicionamiento de potencia, no de primera fila, pero sí casi? No se trata de si eran muchas o eran pocas. Se trata de crear la fuerza nuclear de disuasión, reducida. Pero claro, aquí había unas alianzas. No es que estuviera España sola o el régimen de Franco solo. Es que quien era el promotor era Francia, el general de Gaulle, que fue el que le comunicó allá en los años 62-66 a Franco su idea de crear la Front de Prague, la fuerza nuclear francesa de disuasión, pero europea, bajo el paraguas del arma nuclear francesa. Y el general de Gaulle tuvo la idea de convocar a 3 gobiernos, al gobierno español, al británico y al de Israel. Y les ofreció un reactor nuclear y tal. El Reino Unido, por razones que son obvias y evidentemente no tenía mucho interés, lo rechazó. Buscó la alianza y escuchó la oferta que le hizo su primo del otro lado del Atlántico. Pero Israel y España sí. Lo que pasa es que De Gaulle era un hombre muy especial y tenía una visión muy clara de Europa. Y De Gaulle era partidario de que si Europa tenía un arma nuclear europea, Antonio, europea, que no dependiera del paraguas americano, sí que tendría mucho que decir en la esfera internacional y también entonces en la OTAN, que por cierto, como tú bien sabes, Francia se retiró. Francia se retiró de la OTAN y además expulsó al cuartel general de la OTAN, que estaba en la cercanía de París, lo expulsó a Bélgica. Y eso creó una situación geopolítica muy complicada. Israel continuó, pero el reactor que tenía Israel era de 50 megavatios eléctricos. Estaba diseñado y hecho para que se pudieran producir armas nucleares de una manera, ¿cómo te diría yo?, paso a paso, prudente. Ahora, el que Francia facilitó a España era de 500 megavatios, que son mucho. Y evidentemente, como todo ocurre en la energía nuclear, como tú muy bien has dicho que España no tenía ni idea de lo que se estaba haciendo, ese reactor era el único entonces que había en España, había otras 2 centrales nucleares, pero era el único con capacidad para producir plutonio. ¿Y para qué sirve el plutonio? Para las bombas nucleares. Bueno, vamos a ver, vamos a aclarar un poco el tema para nuestros oyentes. Alrededor de 1970 se produce un choque de trenes entre Francia y Estados Unidos, por lo tanto entre Francia y la OTAN. Francia decide salirse de la OTAN y no solo salirse, sino que, como tú bien has dicho, toda la infraestructura de la OTAN existente en Francia tuvo que ser desplazada fuera de este país y Francia intenta crear un eje entre París y otros países, otras capitales, y encuentra que España es quizá uno de los puntos fuertes para lograr ese eje militar que no solo estuviese, que no estuviese al servicio de la OTAN, sino al servicio de los países que lo constituían. En ese momento tenemos en España como máximo responsable, no ya a Franco, que empieza a actuar más como jefe de Estado que como presidente de gobierno, sino que tenemos al almirante Carrero en acción. El almirante Carrero, en un momento dado, es un hombre que sintoniza, aunque él no era muy pro-francés, pero sin embargo sintoniza con esta idea francesa de un eje, digamos, franco-español, desde el punto de vista de la defensa. Y bueno, la existencia en España de una serie de refugiados alemanes con capacidad técnica, por un lado, y luego una serie de españoles con también la capacidad adecuada para estos temas, decide poner en marcha este proyecto. Esto a los americanos no les hace ni pizca de gracia, por lo que yo sé, ¿no? A ver, quiero aclarar una cosa. El San Benito de que el presidente, el almirante Carrero Blanco, no era muy pro-francés, esto es erróneo. A ver, cuéntanos. Erróneo, totalmente erróneo. Esto es algo que se ha ido metiendo en el magín de los medios de comunicación españoles y crear
una persona y una figura antifrancesa. No. Mira, ya en la guerra civil, cuando el entonces capitán de corbeta, profesor de táctica en la Escuela Naval de Madrid, se refugió en una embajada de México, luego pasó a la de Francia, fue la inteligencia francesa la que a través de una red secreta en Madrid lo sacó de Madrid y lo trasladó hasta Francia. Primero a su familia y luego a él. Y el almirante Carrero Blanco se diplomó en la Escuela de Guerra de París. Señores, Escuela de Guerra de París, en táctica naval. Y luego, después, cuando ya se infiltró, le podían infiltrar al bando nacional, fue segundo comandante de un submarino, del García de los Reyes. El segundo comandante. Y era un hombre que, como profesor de táctica naval submarinista, tenía muy claro que el arma nuclear era indispensable para garantizar, en primer lugar, de uso civil, los 2 reactores de las centrales nucleares que habían en funcionamiento, para garantizar la independencia, soberanía y la economía española, de manera que no dependiera de otras fuentes, con otros aliados que no fuera Estados Unidos. Pero como era un hombre muy inteligente y muy táctico, jamás opuso una resistencia directa contra los intereses de Estados Unidos, especialmente del Departamento de Estado, que ese sí que no veía muy bien los devaneos del almirante Carrero Blanco con París. Ese era un problema. Y luego Carrero Blanco, ya como presidente del gobierno, tomó una serie de decisiones dentro del Comité Hispano Conjunto con Estados Unidos sobre las bases. Cambió el régimen jurídico de las fuerzas de los Estados Unidos en España y fue el que expulsó, y lo digo de esta manera clara, al escuadrón de Polaris de submarinos nucleares de la Marina de los Estados Unidos de la base de Rota. Él fue el que puso eso en el tratado, lo modificó, y ahí se ganó no precisamente la simpatía, no ya del Departamento de Estado, sino también del Pentágono. Y ya no digamos de los primos de la CIA, que esos también tenían lo suyo. O sea que Carrero Blanco, hay mucha desinformación en torno a lo que era este hombre y cómo pensaba. Y no era, como dicen muchos, el heredero de Franco. Él dejó a sus más allegados muy claro que una vez que Franco desapareciera, él pasaba a la situación de retiro y dejaba la vía libre al entonces príncipe de España, que luego sería el rey Juan Carlos I. Ya. Oye, vamos a ver, volvemos a tu libro porque después de esta aclaración sobre uno de los protagonistas, porque en definitiva el almirante Carrero es uno de los protagonistas del libro, de una manera un poco tangencial en algunos momentos, pero es así. Hay otro protagonista, ¿eh? El jefe del Alto Estado Mayor, capitán general Agustín Muñoz Grandes. Ese era el verdadero coordinador y director del programa nuclear militar, porque sabes que era de doble uso, civil y militar. En el civil estaba el contraalmirante Otero, José María Otero de Navascués, que era ingeniero naval, de armas navales, y en el programa militar estaba el jefe del Alto Estado Mayor, Agustín Muñoz Grandes, que también era el responsable de los servicios de la inteligencia militar. Bueno, tú... y sí que no era de gusto de Estados Unidos, no. A Washington no le gustaba nada Agustín Muñoz Grandes, el general. En cambio, Carrero Blanco decían, algunos, te lo digo porque me lo han contado, personas cercanas a la familia, que en él se veían algunas posibilidades. Esto tómatelo, acéptalo como quieras tú y los amigos del programa. Se veía en él algunas posibilidades, es decir, que a lo mejor tanteándole podía cambiar de opinión, cosa bastante muy habitual en la política española, de cambiar de opinión, ¿eh? Pero este hombre no. A mí me dijeron, Carrero Blanco no cambió de opinión ni de destino, pero ¿cuál era el suyo? Pues murió sin que supiéramos cuál era su destino. Efectivamente. Yo te quería comentar una cosa. El interés de España por la energía atómica surge desde el primer momento que se produce el tema de Japón. Aunque yo entiendo que quizá los españoles ya sabían antes, por su inmediatez, algunos de ellos, con los alemanes, que los alemanes estaban en un proceso de fabricación de bombas atómicas antes de 1945 ya.
Y bueno, pues eso se queda un poquito en el aire porque precisamente, aunque España no es invadida, como algunos esperaban, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que España se queda un poco en el ostracismo, pero una vez que el bienvenido Mr. Marshall de esa visita del presidente de los Estados Unidos, recibido por Franco y demás, que abre las posibilidades de la energía atómica para España, pues todos esos, sobre todo militares, aunque también había algún civil en el tema, pues deciden que vamos a meternos en la carrera nuclear, algo que, digamos, estaba prohibido por los Estados Unidos o por las potencias vencedoras, pero contábamos con personas adecuadas para poder hacerlo, creo, ¿no? Sí, había un plantel de científicos inicialmente muy modesto que ya se reunieron en 1948 en una instalación secreta, que entonces era secreta, que era el TIEMA, el Laboratorio Técnico de Investigación de la Armada, situado en lo que es ahora la Escuela de Ingenieros Navales de la Armada, en Madrid. Estos señores fueron 5, eran científicos civiles, elegidos expresamente, tanto por Franco como por el Alto Estado Mayor del Ejército, y decidieron crear y tal. Entonces se publicó, en el libro lo cuento, un decreto reservado, es decir, secreto, que se combina. Y en ese decreto se decía que debido a la capacidad de uranio, minas de uranio que había en España, se podría acceder a un programa nuclear de doble uso, inicialmente civil, centrales nucleares, para producir electricidad. Pero posteriormente llegaron a acuerdos, porque eran gente muy bien preparada y muy bien formada en prestigiosas instituciones extranjeras. Antonio. Y se hizo un acuerdo con el Instituto de Investigación Galileo Galilei Italiano, con el profesor Scandoni. Y le sugirió la idea de que se podía aprovechar el uranio que tenía España para facilitárselo a ellos, que no tenían, y llegar a hacer una especie de joint venture nuclear. A raíz de ahí se empezó a desarrollar el programa nuclear civil, que no entiendan esto los amigos del programa, civil, pero hasta que ocurrió el accidente nuclear de Palomares, el 17 de enero, creo, ¿no? De enero de 1966. Ahí se tuvo acceso con unos científicos nuestros, dos militares y 2 civiles, que eran muy buenos, y entonces aprovecharon de manera bastante así un poco a la española, torticera, recoger muestras, o sea, buitrear, que dicen ahora los jóvenes, buitrearon restos de las bombas que cayeron, especialmente las que cayeron en tierra, y trajeron muestras al laboratorio de la Junta de Energía Nuclear en el complejo de la Moncloa, allí cerca de la ciudad universitaria, y analizaron los restos y se encontraron con una sorpresa increíble, algo que era secreto entonces, está en el libro, pero bueno, voy a darle una pista a los lectores. Se dieron cuenta que las armas termonucleares, las MK28RI que cayeron en Palomares, no eran solo de plutonio, no, eran mitad y mitad uranio, mitad plutonio, y luego con otra serie de arrezos y cosas y tal. Lo consiguieron, y entonces se dijeron, bueno, si nosotros esto sometemos a un proceso en nuestros reactores, cargándolos al 110% y tal, el resto del combustible quemado puede darnos, y un científico, que lo cuenta en el libro, muy bueno, dijo, que ¿qué puede darnos, almirante? Plutonio. Hecho. Lo intentaron, lo hicieron y estuvieron plutonio. Yo tengo entendido que lo que es físicamente la bomba, disponíamos de la capacidad de fabricarla, pero que el problema básico y fundamental, que era el mismo por lo que fue un fracaso el proyecto Manhattan, y si no hubiese sido porque el material, digámoslo así, o los estudios que habían hecho los alemanes nunca hubiese explotado una bomba atómica, era, claro, por supuesto, el problema de la implosión. Es decir, las bombas atómicas no explotan, sino que implotan, y para que eso suceda tiene que suceder una serie de hechos simultáneamente, y cuando digo simultáneamente no estoy diciendo dentro de un segundo, sino estamos hablando de milisegundos,
y eso solo se puede hacer de manera electrónica. Eso no lo tenían los americanos, lo copiaron de los alemanes una vez que Alemania perdió la guerra, y ese era el también gran problema que teníamos nosotros, y que las bombas de Palomares pues fueron las que nos facilitaron conocer el sistema de implosión, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es que hay dos fases. Una cosa, lo que es desde el punto de vista del arma nuclear, evidentemente, el punto de origen, el primario, por decirlo así, de esta manera, fueron las dos bombas nucleares de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero una cosa, un detalle. La primera era de uranio. La de Hiroshima era de uranio. ¿Cierto? La de Nagasaki era de plutonio. Entonces, hubo dos científicos, Edward Teller, que entonces estaba en el laboratorio atómico de los Álamos, que tuvo una fuerte disputa con el profesor Oppenheimer, porque él quería hacer una superbomba a partir del modelo de la bomba de Nagasaki. Entonces se pusieron a estudiar para hacer ya de una bomba nuclear a una termonuclear. Para eso es cierto lo que tú dices, se necesita unos medios, una tecnología que en ese momento no había, pero que empezaron a poner, y sobre todo algo, el primario de una explosión nuclear, es decir, el detonador. Hay que provocar la explosión. Y ahí se pusieron Edward Teller y otros científicos a ello, y lo consiguieron, y entonces idearon ese programa de pruebas nucleares en el Pacífico, en el atolón de Bikini y de Winton. Ahí hicieron pruebas. Ya tenía la bomba. Y eso era un secreto porque lo guardaba muy bien, que es el efecto Edward Teller. Entonces, cuando las bombas nucleares cayeron en Palomares, los científicos españoles, entre ellos el general Velarde, Guillermo Velarde Pinacho, un científico maravilloso, general del Ejército del Aire, por cierto, pues este hombre aprovechó y dijo, bueno, si tenemos aquí muestras de estas bombas, vamos a recoger muestras y lo analizamos. Y descubrieron el efecto de Edward Teller. Lo descubrieron. Y entonces a partir de ahí ya cambió todo. Era cuestión de poner ciencia, medios y muchas horas de investigación y trabajo. Es cierto también que los franceses ayudaron, Antonio, ¿eh? Los franceses echaron una manita, aunque no lo quieran reconocer. Y también hubo científicos, y también hubo algún que otro científico alemán que también ayudó. Sí. También. Sí, vamos, yo le daba más importancia a ese científico alemán que tú dices, ¿eh? Sí, no, la tuvo. No hay duda que la tuvo, pero también la tuvieron otros, ¿eh? Ahora, básicamente, la parte, digamos, alemana fue vital para adquirir unos conocimientos, pero primarios, ¿eh? Primarios. Porque los alemanes llegaron a hacer una bomba atómica, pero no nuclear. Es que cambia la cosa, ¿eh? Es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Una bomba atómica se mide en kilotones. El campo nuclear, la potencia. Pero una bomba nuclear se mide en megatones. Que es que la cosa cambia. Y es lo que consiguieron aquí. Ya. Ajá. Bueno, vamos a ver. En definitiva, lo que me estás comentando, no quiero destripar tu libro, porque si lo destripamos, luego la gente no lo compra. No lo hago, ¿no? Vamos a entrar un poco en harina, que dicen algunos. ¿Llegamos a construir esa bomba atómica? Una, no 30, pero sí una. No, vamos a ver. Se hizo el estudio, preliminar, para producir 30. Sí. Los estudios preliminares para producirlas. Sí. Pero sí se consiguió obtener ya, creo que la cifra ahora la dudo, si entre 90 o 100 kilos de plutonio, que eso sí se consiguió. Y lo cuento en el libro. Y de ahí se extrajo una pequeña cantidad para producir 2 ojivas nucleares, 2 ojivas nucleares, no bombas, ojivas, sí, la cabeza de combate, para que me entienda mucha gente, para las 2 pruebas nucleares que estaban previstas a hacer en el Sáhara español. Aquí entra el Sáhara. Muy bien. Y ahí está. Sí, sí. Oye, vamos a ver, me has estado hablando de un general del Ejército del Aire, un ingeniero, un preclaro ingeniero especialista en estos temas, que, digamos, podría ser perfectamente el eje central de tu libro, ¿no?
digamos, yo no sé si el eje, pero el alma mater del programa nuclear militar, sí. Porque este hombre estuvo mucho tiempo estudiando en Estados Unidos y en empresas norteamericanas, tanto del sector privado de defensa, lo quisieron fichar, lo quisieron quedar, pero el hombre tenía un alto sentido, primero, del honor de lo que tiene que llevar un militar. Los militares son hombres de honor. Y este se regía por el honor. Y luego era un patriota. Y luego un científico como la copa de un pino, que lo quería muchísimos gobiernos ficharlo. Lo rechazó. Él se quedó en España. Fue uno de los promotores de crear dentro del programa nuclear militar y de la Junta de Energía Nuclear Española, pues un plantel de científicos, eligiéndolo de todas las universidades de ingenieros industriales, y luego, cuando desdichadamente cuento, el gobierno español decidió de una manera torticera y muy opaca cerrar la Junta de Energía Nuclear y crear el Instituto de Fusión Nuclear, fue el entonces teniente general Gutiérrez Mellado el que dijo: basta ya de aficionados, basta ya de hacer el idiota y basta ya de complejos. Vamos a crear un centro de investigación nuclear con arreglo a nuestros tiempos, a nuestras posibilidades. Y entonces le encargó al general Velarde la presidencia del Instituto de Fusión Nuclear que hoy día existe. Y son buenísimos, buenísimos, de lo mejor. La excelencia de la ciencia en el campo nuclear está ahí, y son españoles. Bueno, lo cierto es que digamos que se hizo una gran inversión, tanto humana como económica, que la cosa iba adelante y bueno, la cosa paró porque Estados Unidos se metió por medio, ¿no? Tengo entendido. Sí, claro. Sí, mira, cuando ya Suárez llegó al poder, a Suárez, y esto sí lo cuento en el libro, pero no me importa desvelar algunos detalles. A Suárez le ofrecieron el presidente Carter, que era un impresentable y patético, este hombre. Bueno, más o menos como la mayoría de los presidentes americanos, ¿no? Que más o menos como la mayoría de los presidentes americanos. No todos, pero este se tuvo que tragar el problema del asalto a la embajada de Teherán y no sacó tanto pecho como lo hizo frente a Adolfo Suárez. Porque cuando Adolfo Suárez fue invitado a hacer una visita a Estados Unidos para presionarle a que firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Departamento de Estado, que tenía buena información sobre Suárez, sabía que no iba a ceder. Suárez era un hombre que no se dejaba presionar fácilmente, ¿eh? Esto hay que decirlo, todas las veces que sea necesario. Pues el Departamento de Estado sabía que Suárez se las iba a poner duras al presidente Carter. ¿Sabes cómo calificó la visita del presidente del gobierno español? De cortesía, no era una visita de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay pequeños detalles y hay que fijarse en los detalles. Mira, si la visita es de cortesía y no tiene rango de Estado, no hay documentos ni nada. Oficialmente no existe nada. Pero claro, cuando le recibió en la Casa Blanca, el presidente Carter no le recibió en el despacho Oval. Fue en el despacho, en lo que llaman Situation Room, la sala de crisis, con el Estado Mayor de la Casa Blanca y del Pentágono. Y le dijo Carter: si usted acepta firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y abandona el programa nuclear militar español, le condonamos la deuda que tiene con Estados Unidos, que eran entonces 1.800 millones de dólares. Suárez dijo que no. Yeah. Y entonces dijeron: pues entonces no hay nada que decir, váyase usted para España. Y se vino para España. Pero le presionaron de una manera burda. De todas maneras, yo creo que, aparte de esto, anécdota que desconocía y que, bueno, estoy seguro que tú también reflejas en el libro todo este tema, yo me refería más bien a la presión que, bueno, esa especie de ministro de Asuntos Exteriores judío que han tenido los Estados Unidos y que vino a España el día antes que muriese Carrero y, bueno, volvió al día siguiente a que muriese, puede ser, hay muchas malas lenguas, de hecho está reflejado en muchos libros últimos, ya estos que están un poco desclasificados, digámoslo así, en los cuales se refleja que hay tres motivos básicos y fundamentales. Bueno, hay muchos motivos, muchísimos, no muchos, muchísimos, pero hay tres más importantes por los cuales existe la Marcha Verde. La Marcha Verde
funciona y consigue eliminar a España del Sáhara, pero 3 años antes viene ese señor y le dice a Carrero que o tienen ustedes que terminar con esta historia, y Carrero dice que no, y Carrero pues sube a los cielos con coche y escolta incluido, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Yo cuento en el libro, no dedico mucho al atentado que acabó la vida con Carrero Blanco, pero sí dedico unas páginas. Pero el tema de Carrero Blanco siempre es confuso porque, verás, si te fijas, porque esto está abierto, ya son fuentes abiertas, están en Madrid, en la Hemeroteca de Madrid, si uno se fija en las fotografías tomadas entonces por Europa Press, la agencia Cifra, incluso EFE, del atentado de la calle Claudio Coello 104, si te fijas y lo miras con ojos como lo miraría un militar y a ser posible del arma de ingenieros, del cuerpo de ingenieros, verá que el atentado es obra de un auténtico virguero, de un auténtico ingeniero experto en demoliciones. ¿Por qué? Porque la carga explosiva tenía que, primero, cumplir su objetivo, matar al presidente Carrero Blanco, pero no provocar daños colaterales. Fíjate que en el punto crítico, el centro de la explosión, hay a 3 metros de distancia unas farolas del Ayuntamiento Público de Madrid y una tienda, varios comercios con la puerta de la luna de cristal. No están rotas, ni la luna ni las farolas. ¿Cómo puede una carga explosiva que lanza por los aires un vehículo de casi 3.000 kilos por encima de un edificio de 7 pisos y que hay un patio interior y no hacer daños a una farola del alumbrado público? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues eso... Dime. Pues eso, como me dijo a mí un ingeniero militar, eso es obra de un auténtico experto y de un explosivo muy específico. Nada de goma, doña, mosán y puñetas, no. Un explosivo de fragmentación, es decir, militar. Sí. Cuyos efectos y soplos de la carga hay que controlar milimétricamente. Y luego no hay que provocar daños en el subsuelo, por ejemplo, porque había tuberías de gas y de conducto. Del agua sí. El agua convendría que se reventara. ¿Por qué? Porque el pozo de agua que se hizo en el pozo de la explosión, en el hoyo, eliminó las pruebas del explosivo. Los bomberos de Madrid tuvieron la peregrina idea de ir con unas autobombas, vaciar de agua el pozo y al vaciarlo se llevaron las pruebas del explosivo por el alcantarillado, que en el juicio, te lo cuento, esto es una nueva muy buena, en el juicio el juez instructor de la causa al comisario de policía que estaba declarando le dijo: ¿me puede usted mostrar las pruebas que han hecho los técnicos de la policía del explosivo? Y este inspector jefe le dijo: señoría, ¿qué explosivo? Y le dijo: pero oiga, el explosivo que se ha utilizado para matar al presidente del gobierno. Dice: pero si no hay muestras. Dice: ¿por qué? Dice: porque los bomberos sacaron con las bombas el agua del pozo y lo tiraron al alcantarillado público. No pudimos coger muestras. Ah, genial. Genial. Pues mira, qué cosas más raras pasan aquí, ¿eh? Sí. Bueno, en ese momento nuestro querido secretario de Estado de Estados Unidos se encuentra en París. Inmediatamente vuelve para las exequias de nuestro presidente del Consejo de Ministros. Bueno, en este caso, sí, presidente del Consejo de Ministros. Y bueno, lo que sucede es que automáticamente varía la postura española. Desaparece casi instantáneamente el eje Madrid-París y otros sitios y empieza ya a prepararse la salida del Sáhara, ¿no? Sí, porque evidentemente el leitmotiv del Sáhara, entre otras cosas, eran esas pruebas nucleares. Si España realizaba la prueba nuclear, ya era vía libre para empezar a producir ya en cadena las armas nucleares. Porque después de las pruebas nucleares se hacen evaluaciones, se hacen estudios, se hacen comprobaciones, se perfilan detalles, se corrigen errores y entonces ya se empieza a fabricar. Y entonces ahí entramos en una dinámica que era muy peligrosa. Porque al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre cuando un país decide dotarse del arma nuclear? Si tiene el arma, pero no tiene el vector, no sirve de nada. Claro, Francia también había dicho: bueno, no os preocupéis,
tenéis el reactor, tenéis la capacidad para producir plutonio, tenéis las armas nucleares y nosotros, en un acuerdo, también secreto, con vosotros, os vamos a dotar del vector. ¿Cuál era el vector? El programa Subespron. Subespron, ¿qué son? Es acrónimo de Submarino Nuclear Español. Clase Rubis. Un submarino nuclear de ataque. Estaban previstos construir 4. Sí, en el libro hay el gráfico de ese submarino. Entonces Francia facilitaba también la tecnología para cada que en Bazán, Cartagena, división submarinos, se construyera el submarino nuclear, y el submarino nuclear inicialmente, las primeras 2 unidades, iban a estar dotados con torpedos y minas marinas de doble capacidad, nuclear y convencional. Y ahí irían las primeras armas nucleares, las primeras. Posteriormente había otro programa, ya la siguiente fase del programa nuclear, que sería dotar a la Fuerza Aérea Española, a la aviación táctica, a la aviación de combate, de bombas nucleares de capacidad y caída libre. Tipo bombas pues, de 500 kilos. Sí. Bombas de gravedad, bombas, para la aviación táctica. Y ahí había otro problema, que los únicos aviones tácticos que teníamos en España era el Phantom F-4, y rápidamente Estados Unidos utilizó el veto para que no se pudiera utilizar. Y el primer veto que hicieron, ¿cuál crees tú que fue, Antonio? Pues no sé. No se podían utilizar en el Sáhara. Ah, bueno, eso sí es cierto, porque la verdad es que... iban a desplazarse desde el ala número 12, Torrejón de Ardoz, 8 Phantom a la base de Gando, y Estados Unidos lo vetó. Dijo, no. En el Sáhara no se puede utilizar material militar americano. ¿Qué es lo que sí se hizo? Bajo cuerda, que esto no se publicó en su día, no creo que lo sepan tampoco los españoles ahora, que Francia sí dijo, pues entonces podéis utilizar los Mirage 3E de la base de Manises del ala 14, y España desplazó a la base de Gando, al ala 46 de la base de Gando, 8 Mirage 3E. Pero claro, eso no estaban certificados para utilizar armas nucleares, eso es cierto. Pero aún así, utilizando el misil Matra Magic, que ya tenía, que Francia se lo había dado, sí podían haber hecho un buen alineo si hubieran intervenido en el Sáhara. Tampoco llegaron a intervenir, pues bueno, ya sabéis cómo acabó la cosa. Que en noviembre, pues la cosa ya. España salió de allí corriendo y sin preguntar ni a más ruido. Bueno, lo cierto es que al final el Sáhara era más importante de lo que parecía, porque, bueno, parece ser que hay minas de uranio, hay minas de oro, hay petróleo. Petróleo, gas, tierras raras, etcétera. Quizá hubiese sido conveniente defender más aquello, o quizá hubo demasiados Bellido-Dolfos en 1975 que traicionaron a su jefe de Estado. Sí, hubo muchos. Mira, yo en el libro digo una frase, y que cada cual que nos está escuchando la tome como quiera. A veces, lo que empieza siendo un juego de patriotas termina siendo un delito de alta traición. Bueno, bastante me has dicho. Tenemos un pequeño problema, querido amigo Francisco Gámez Valcárcer. Nos hemos quedado sin tiempo. Creo que este es un tema lo suficientemente interesante como para que, independientemente de que este libro que tengo en mi mano, en el cual hablas de todo esto, y que, bueno, hemos intentado no destripar, porque lo bonito de este libro es leerlo. Más que leerlo, hay que leerlo, sí. Hay que estudiarlo, más que leerlo, estudiarlo, sí. No quiero llevarte la contraria, pero es la impresión que a mí me ha dado. No tienes razón, sí. Creo que tenemos para otra entrevista y la podemos hacer. Mira, puedo decirte una cosa, hay que leerlo, que lo lean, lo compren y lo lean los españoles, y que cada cual saque sus propias conclusiones, pero al menos que tenga información de primera mano. La información es básica. Es básica. Y esto es lo que a veces aquí en España falla, no se quiere. Mira, te voy a contar un pequeño detalle muy rápido de mi experiencia allí. Muchas veces cuando hacíamos despliegues y maniobras y ejercicios por el territorio del Sáhara, hay una cosa que me llamó la atención a unos 140 kilómetros al sur de Cabo Bojador, a lo largo, hacia el sur, en dirección Mauritania. A poco de salir de la lluvia, en esa época se acababan las carreteras de asfalto, todo eran pistas del desierto. Y un día, en un bivac, observé una cosa, un detalle muy curioso.
vi como una especie como de tapa de alcantarilla y dije, pero leches, en el Sahara una alcantarilla, ¿no? Entonces me di cuenta que era, ¿sabes estos bidones de 200 litros que utilizan en el ejército y en la vida civil? Y sobre todo el Africa Corps de Rommel, esos bidones, que en la tapa estaba el emblema, el águila esa del Africa Corps, pues esos bidones, esas tapas, se marcaban en esa parte del territorio primero para marcar los puntos kilométricos, pero también había algunas que llevaban como una especie de baliza. ¿Sabes por qué? Dime. Porque en ese punto alguien había hecho prospecciones en busca de petróleo. Se había descubierto petróleo, pero la tecnología al uso entonces no permitía la extracción porque estaba a mucha profundidad. Mucha. La tecnología de entonces, la de ahora no. Y estaban Bueno, marcados con esas tapas de bidones. gracias Me quedé por esa información. Francisco, siento decirte que ya estamos fuera de hora y que siento decirte que ha sido una conversación interesantísima. Nos pondremos en contacto contigo y volveremos para continuar hablando de temas interesantes que estoy seguro que tú nos vas a contar. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por tu intervención y queremos que la gente lea El secreto de la bomba atómica española. Merece la pena, de verdad. Francisco, Gracias. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.